Muy bien, continuamos. Ahora vamos a ver el tema de los servicios, uno de los temas más importantes. Aquí vemos cómo va quedando nuestra aplicación. Vamos a Visual Studio Code. Voy a cortar la ejecución de la aplicación. Hago un clear y vamos a crear un nuevo servicio utilizando el CLI de Angular. Así de esta manera. ng generate service y vamos a ubicarlo en la carpeta components. El nombre va a ser housing y con el flag ---- skip test lo único que hace es omitir el archivo .spec. Lo mismo se podría hacer cuando hacemos un ng generate components. Podríamos omitir ese archivo. Si no, lo borramos nosotros. Esto está en la documentación oficial, pero si quieren lo vamos a quitar así queda más ordenado. Luego lo eliminamos. Presionamos Enter. Y lo tenemos acá. Se ha creado, acá está el archivo spec y el archivo que nos interesa, que es el archivo para incluir nuestros servicios. Entonces vamos a quitar este y lo tenemos acá. Miren el formato que tiene. Tiene como siempre una clase que se exporta, un constructor adentro y ya tiene el nombre automático que dice housing y con camel case service. Podemos ejecutar la aplicación, no va a pasar nada porque no lo estamos llamando y no hemos hecho nada. Pero veamos un poquito de qué se trata esto. En Angular los servicios permiten separar la lógica y los datos que pueden ser reutilizados por múltiples componentes. Acá está uno de los beneficios, es decir que vamos a crear un servicio, ya van a ver todo lo que va a tener, pero esto tiene como ventaja de que lo vamos a poder utilizar en cualquier otro componente. En este caso tenemos dos componentes, vamos a crear uno más enseguida, pero en una aplicación real grande vamos a tener cientos y miles de componentes. Y esta es una manera espectacular que encontró Angular para poder reutilizar todo esto. Para que un servicio, por ejemplo este que dice Housing Service, pueda ser utilizado por varios componentes, debe ser inyectable mediante lo que se conoce como inyección de dependencias. Cuando un componente usa un servicio, este se convierte en su dependencia, lo que significa que el componente requiere de ese servicio para ejecutar ciertas funcionalidades. Ya lo vamos a ver en la práctica. Pero hablamos de la inyección de dependencias. ¿Qué es? Es un patrón de diseño dentro de la programación orientada a objetos y forma parte de lo que se conoce como SOLID, de los principios SOLID. Es la parte de inversión de dependencias. En términos más amplios, la inyección de dependencias es una técnica o mecanismo que gestiona automáticamente las dependencias, que pueden ser clases, servicios, módulos, necesarias para que un componente u objeto funcione. Estas dependencias se proporcionan desde el exterior en lugar de ser creadas manualmente dentro del objeto que las necesita. Es por eso que se utiliza ese nombre inyección, porque la vamos a definir acá, ya van a ver todo lo que vamos a hacer y luego me voy a Home Component y la inyecto, es decir, viene desde el exterior, viene desde el archivo Service, lo mismo para otro componente. Así que básicamente es eso. Vamos a ir a Home Component, a nuestro archivo .ts y vamos a llevar todo esto, lo vamos a llevar a nuestro service. ¿Por qué? Porque justamente estamos diciendo de que vamos a separar toda esa funcionalidad, toda esa lógica y datos y lo vamos a tener en un solo lugar. Entonces todo esto que está en el componente home lo vamos a llevar. Voy a minimizar acá todo este arreglo, esta variable, lo voy a cortar y lo llevamos a service y lo vamos a pegar. Acá me marca un error porque no he importado Housing Location. Lo voy a importar. ¿Y qué tenía Housing Location? Si vamos al archivo, tiene nuestra interfaz que vimos en el video anterior. Ahora sí está todo correcto. Ahora vamos a inyectar, ya tenemos nuestro servicio en Home Component. Vamos a venir acá. Y lo que vamos a importar es a inject. Esto es fundamental. Pero además, miren, si nos vamos al HTML de este componente, me está dando error porque acá necesitamos esta parte, porque estamos haciendo un recorrido. Y esto lo tenemos de acá. Acá tenemos los datos. Entonces lo vamos a copiar y lo pegamos acá. Por ahora va a estar vacío. Ahora sí, nos vamos a Component y ya está solucionado ese error. Bueno, lo primero es importar el servicio. Y lo tenemos acá. ¿Cómo vamos a hacer? Miren, se utiliza este mismo nombre, lo vamos a copiar. Y acá se utiliza en minúsculas. Pero ahora se utiliza la palabra reservada inject, que es la que importamos acá. Pero acá es con minúsculas. Este inject.
Yo lo había traído en mayúsculas. Y ahora sí utilizamos Housing Service. Esta es la forma de inyectar. Anteriormente se hacía de otra manera, se hacía directamente con el constructor y se lo hacía acá. Y por ejemplo, yo le estoy mostrando cómo se hacía. Voy a comentar esto un momentito. Y se ponía de esta manera. Especificamos si íbamos a usar de forma privada o pública. Y poníamos exactamente lo mismo acá. Así de esta manera. Se ponía el nombre, Housing Service. Y acá en minúsculas. Y luego, ya en nuestra aplicación, utilizamos Housing Service. Igual de cualquier manera se puede realizar. Pero como está acá en la clase, se utiliza this Housing Service. Y si tenía métodos, puntos, ya aparecían todos los métodos. Pero ahora se hace así, de esta manera. Como ahora solamente tenemos datos acá en Housing Service, voy a minimizar porque acá tenemos este arreglo con todos estos elementos. Vamos a poner dos funciones que están en el tutorial. Y son dos funciones, una para traer todas las tarjetas y una para traer, cuando hacemos clic, en los detalles de esa tarjeta. Una función, ahora vamos a trabajar con funciones, trae todas las tarjetas, y la otra función, cuando hacemos clic entramos, vemos ya el detalle, todos los datos de cada tarjeta. Acá a esta la vamos a poner con Camel Case y acá también. Por lo tanto, acá también. Y acá esto también le voy a cambiar. Vamos a ver dónde más hay que afectar acá. Ahora sí, quería arreglar esa parte. Y a todo donde vean el Camel Case, a lo mejor ustedes ya lo fueron haciendo, los voy corrigiendo, nada más que para eso. Vamos con las dos funciones. Acá tenemos esta función, Get All Housing Locations, en plural porque va a traer todos. El tipo de retorno es un arreglo de objetos del tipo Housing Location. Y acá simplemente hacemos un return de Housing Location List. Como saben, como estamos acá en la clase, para referenciar a Housing Location List necesitamos ponerle this punto y así. Vamos ahora con la otra función. Esta función busca y devuelve una única ubicación de vivienda basada en este parámetro, en el ID que le vamos a pasar, que a su vez es de tipo number. Pero lo que sería el valor de retorno, le decimos que sea del tipo housing location o de lo contrario sea undefined. Es decir, si se encuentra una ubicación con el ID que le vamos a pasar, retorna un objeto del tipo housing location. Si no se encuentra ninguna ubicación con ese ID, retorna undefined. Y luego acá utilizamos para esta lista, como es un arreglo, este arreglo recuerden que es el que tenemos acá, ya podemos utilizar cualquier método para arreglos, find, map, etc. Entonces utilizamos el método find para buscar el primer elemento que cumpla con la condición especificada, es decir, que coincida con el ID. Va a comparar el ID de cada elemento de Housing Location con el ID que le vamos a pasar acá. Es decir, vamos a hacer clic, le mandamos el ID, lo busca. Hacemos clic, le pasamos el ID, lo busca. Pero ponemos el undefined porque pueden pasar cosas y de hecho se tiene que utilizar así porque cuando trabajamos con APIs y con datos que vienen desde fuentes externas puede pasar. Y de esta manera ya tenemos estas dos funciones. Volvemos acá al Home Component y le vamos a asignar a this Housing Location List, vamos a ponerle nuestro servicio, this Housing Service. Y como ya estamos utilizando nuestro servicio, ya podemos hacer referencia a cualquiera de estos métodos. Miren, si yo pongo punto, ya me aparecen los dos métodos. Vamos a utilizar el get all y lo dejamos ahí. Voy a hacer una aclaración acá con el uso de this o un repaso. En TypeScript y también en otros lenguajes, como por ejemplo C#, cuando usamos this, estamos haciendo referencia a la propiedad del objeto, en este caso a la propiedad de la clase Home Component. Si la minimizo, acá está todo adentro. Mientras que si no hacemos uso de this, TypeScript asume que estamos refiriéndonos a una variable local o un parámetro de una determinada función o método. De esta manera, cuando escribimos acá this Housing Location List, que está acá, accedemos a la propiedad de la clase para asignar un valor. Tanto
Housing Location List como Housing Service son propiedades, también llamadas atributos o miembros de la clase Home Component. ¿Qué significa esto? Que son valores que pertenecen a la instancia de la clase, y cada vez que se crea un nuevo objeto de la clase Home Component, esas propiedades existen para esa instancia en particular. Ahora, ¿cuál sería el caso donde no utilizamos this? Por ejemplo, cuando creamos variables locales en el constructor o métodos de la clase. Por ejemplo, vamos a poner acá, vamos a hacer un ejemplo y vamos a poner let temp igual a 10. Entonces yo aquí sí puedo acceder, por ejemplo voy a poner otra operación que diga a igual a temp más 20. Podría mostrarlo por consola cuando llame a Home Component. En este caso ya vieron que no me da un error. O por ejemplo, podría crear un método que diga saludar y acá adentro creo una palabra, por ejemplo le voy a poner de tipo string, que diga mundo, y acá adentro puedo referenciarla, puedo imprimirla por consola, puedo hacer otra operación y no voy a tener ese problema con this porque lo estoy haciendo adentro de un método función o como les mostré recién en un constructor. Pero si especificamos acá algo, por ejemplo voy a poner temp de tipo string y le voy a asignar la palabra mundo. Si la quisiera utilizar ahora acá, no la puedo llamar como temp, me va a dar un error, tengo que llamarla con this temp. Espero que se haya entendido. Vamos a ejecutar la aplicación en Gserve, vamos a recargar y todo está funcionando perfectamente. Vamos a ver si tenemos errores acá en la consola, y está trayendo todos los datos, ya utilizando servicios, inyección de dependencias. Estamos mostrando estas tarjetas. Entonces en el próximo video ya vemos el tema del routing. ¿Por qué? Porque cuando hagamos clic en una tarjeta, acá va a cambiar la ruta y va a mostrar el detalle de cada tarjeta, y de paso vamos a utilizar el otro método de nuestro servicio. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Chao.